Buenas noches, profesor. El tema de hoy es trabajo de investigación de la fábrica peruana Eternit S.A. Aquí en el primer ítem, o la primera eh, detalle es sistema de costeo por órdenes de producción. En datos de las órdenes de producción tenemos el concepto orden 1, orden 2. En unidades producidas, que son 1000 unidades. En la orden 2 tenemos 1500 unidades. En la materia prima directa tenemos 50.000 y en la orden 2 75.000. En la mano de obra directa tenemos 30.000 y en la orden 2 tenemos 45.000. En las horas hombres trabajadas, 1200 horas y en la orden 2, 1800. En los costos indirectos SIF tenemos 20.000 soles en la orden 1 y 30.000 en la orden 2. En los costos, en distribución de costos indirectos, SIF, aquí tenemos el total SIF, que son 50.000, el total de horas hombres, que son 3.000, y al final la tasa SIF es 16.67, que es la división del total SIF con el total de horas hombres. En la orden 1, en las horas hombres son 1.200, con el SIF asignado de 20.000, en la orden 2, 1.800 horas, con el SIF asignado 30.000. En la hoja de costo de producción, el concepto de materia prima directa en la orden 1 es 50.000, en la orden 2 es 75, que nos da un total de la suma entre la orden 1 y 2, 125.000. En la mano de obra directa de la orden 1 y la orden 2, la suma da 75.000. En los costos indirectos SIF, la suma de 20.000 con 30.000 de la orden 2 nos da un resultado de 50.000. En el costo total son 100.000 de la orden 1 y 150.000 de la orden 2 nos da por resultado la suma, que es 250.000. En el costo unitario, que son 100 de la orden 1 y 100 de la orden 2. Ventas y valorización de inventario. En la venta del 70% en la orden 1, en 700 unidades a 100 soles nos da un total de 70.000 soles. En las ventas del 75% en la orden 2, de 1.125 unidades por 100 soles, la unidad nos da un total de 112.500. En el inventario final de la orden 1, por 300 unidades a 100 soles nos da un total de 30.000 soles. En el inventario de la orden 2, final de la orden 2, de 375 unidades a 100 soles la unidad nos da un total de 37.500. En el precio de venta y margen de utilidad tenemos de la orden 1 al costo unitario a 100 soles con el margen de 35%, que nos da un precio de venta a 135. En la orden 2, a 100 soles la unidad con el margen del 45%, nos da un total de 145 al precio de venta. Estado de resultados, método de costeo variable. El concepto tenemos las ventas, que da un monto de 182.500, el costo variable es 125.000. En el margen de contribución, 57.500. En los costos fijos, 50.000. En la utilidad operativa nos da por resultado 7.500, ¿no? Que es la resta del margen de contribución con los costos fijos. Aquí también tenemos el margen de contribución, que es la resta de las ventas con los costos variables. En el sistema de costeo estándar, el costo estándar versus reales,
En el concepto de materia prima por unidad a 50 soles del estándar y la real a 52, que nos da una variación de 2 soles que es desfavorable. En la mano de obra hora a 25 soles y 26 en el real, que igual nos da una variación de 1 sol que también es desfavorable. En el CIF hora, el 15 en el estándar, 15 soles y 16.67 en el real, que nos da una variación de 1.67, que también es desfavorable. Las variaciones son variaciones en materia prima, nos da un monto de 2.000 soles, variación en mano de obra, un monto de 1.200, variación en CIF nos da un monto de 2004, que son montos desfavorables. En el ajuste de costos, en el concepto de producción terminada, en el ajuste de 5.200, en el concepto de producción en proceso nos da un ajuste de 1.200, en la producción vendida nos da un ajuste de 4.000 unidades. Estado de resultados estándar versus real. En el concepto de ventas, en el estándar nos da una cantidad de 1.082.500, en el real nos da también un 82.500, en el costeo de ventas nos da 1.25.000, mientras en el real nos da 130.000. El margen bruto nos da un total de 57.500, en el real nos da unos 52.500. En los gastos operativos nos da en el estándar 45.000, mientras en el real también nos da lo mismo. En la utilidad operativa nos da un total de 12.500 y en el real 7.500, que es la resta del margen bruto con los gastos operativos, al igual que en el estándar es una resta del margen bruto con los gastos operativos. El margen bruto es la resta de las ventas menos los costos de venta, al igual que en el real. En el punto de equilibrio y planificación de utilidad, punto de equilibrio, en el orden 1, con el margen de contribución de 35 y el punto de equilibrio en 1.1429 unidades, nos sale un monto en soles de 192.857. En la orden 2, con el margen 45 y en el precio de equilibrio en unidades, que es 1.111, nos da en soles 161.111.000 soles. Planificación de utilidades. Utilidades del 15% antes de impuestos. En el 15% sobre ventas, en la orden 1 en unidades, nos da un resultado de 2.007. En la orden 2, 100.836 unidades. En el 15% sobre costos totales, nos da 1.857 unidades y en la orden 2, 1.611 unidades. En el 15% sobre costos variables, nos da un total de 1.857 unidades y en la orden 2, 1.444 unidades. En la utilidad del 25% después de impuestos, en la orden 1 nos da una utilidad neta deseada de 25% a 33.75 por unidad y en la orden 2 36.25 por unidad. Aquí en la orden 1, una utilidad antes de impuestos al 35.71%, nos da un monto de 48.21 soles y en la orden 2 51.79. En las unidades requeridas,
nos da un total de 2.143 unidades y en la orden 2, 1.667 unidades. En conclusiones, diferencias entre costeo estándar y por orden. El costeo por órdenes es útil para producciones específicas, mientras que el costeo estándar permite controlar variaciones. Las variaciones en costos estándar ayudan a identificar ineficiencias. La importancia de la planificación de utilidades. Permite establecer metas realistas de ventas y costos. Facilita la toma de decisiones estratégicas. En las recomendaciones que encontramos aquí es optimizar el consumo de materia prima para reducir variaciones y mejorar la eficiencia de mano de obra para aumentar márgenes. Eso es todo. Gracias.